Bueno, la Asociación Euskadi-Cuba, la labor de cooperación al desarrollo que lleva a cabo o que apoya en Cuba, en la búsqueda, por ejemplo, de financiamiento a través de subvenciones de instituciones vascas para proyectos de cooperación en la agricultura, en el ámbito forestal, en la producción de alimentos fundamentalmente. Bueno, esta labor de cooperación es ahora atacada, ¿no? O hay un intento, una estrategia, vamos a decir, de ataque a estos proyectos dentro del marco del bloqueo económico que sufre Cuba. Es una más de las formas de desarrollar el bloqueo. Este bloqueo impide la inversión extranjera a través de la ley Helms-Burton, torpedea el turismo, eh, impide que Cuba tenga acuerdos médicos internacionales para financiar su sistema público de salud. Existen infinidad de iniciativas desde el gobierno de Estados Unidos, apoyados por fuerzas de derecha y por organizaciones no solamente de Miami, sino de otros lugares también de Europa, a través de las subvenciones que da el gobierno de Estados Unidos. Bueno, pues hay una serie de programas que persiguen cada una de las fuentes de ingresos de Cuba. Y por supuesto las leyes, las sanciones, como se quiera decir, las iniciativas del propio gobierno para torpedear las remesas, para impedir, por ejemplo, que la ciudadanía cubana pueda siquiera emigrar a Estados Unidos para aliviar su situación. Bueno, en toda esta política de asfixia, la cooperación que recibe Cuba también, para impedirla, también existe una línea de acción. Y la Asociación Euskadi-Cuba en estos momentos está sufriendo los ataques desde de organizaciones ubicadas en la ultraderecha, española fundamentalmente, y lideradas por personas nacidas en Cuba, que tratan de obligar a las instituciones vascas a no dar subvenciones para proyectos en Cuba, ¿no? Y de hecho, bueno, pues la Asociación Euskadi Cuba ha aparecido en diarios importantes como el ABC, el Correo, también en el Miami Herald, donde se dice que recibimos subvenciones europeas para desestabilizar España y Europa y para hacer labores de inteligencia de Cuba, ¿no? Nosotros no ocultamos en absoluto el dinero que recibimos de las instituciones vascas, esencial y únicamente, y que están dirigidos en los últimos años bueno, casi a una veintena de proyectos en la agricultura urbana, en la agricultura de corte ecológico, programas vinculados a la igualdad de género, a la diversidad sexual, bueno, y muchos otros, ¿no?, que están ubicados en el marco, bueno, pues del trabajo de la cooperación que hacen las ONGs de desarrollo convencionales, pero en este caso, y eso es lo que les molesta, que benefician a miles de personas y a miles de familias en Cuba que tienen, bueno, pues un mejor consultorio médico o que tienen algo más de alimentos para llevarse a la mesa, ¿no? Lo que esta gente quiere, que son, bueno, pues realmente gente sin alma, yo diría, lo que quieren es que la asfixia llegue al conjunto de la población cubana de una manera tan brutal que finalmente esto desemboque en una explosión social no ya limitada o a una protesta muy concreta como la que hubo en julio, sino que lleve a una explosión social absolutamente masiva que acabe, y ese es el gran sueño que tienen, con la revolución cubana a través de la caída del gobierno actual. Y Cuba Información es otro de los granos en el trasero de toda esta gente. Tienen muchas ganas, Cuba Información va a cumplir 15 años y les saca las vergüenzas, dice de dónde reciben el dinero, descubre la manipulación brutal de los medios de comunicación y últimamente también de las redes sociales, y con muy pocos recursos, poquísimos recursos, ahora hace tiempo que ya no recibimos ningún tipo de ayuda pública de ningún tipo, bueno, pues hacemos el trabajo que podemos, ¿no?
Y con todo esto, pues últimamente hay una campaña importante para ahogarnos y matarnos, ¿no? Para que deje de existir la cooperación vasca y también para que deje de existir la labor informativa de Cuba Información. Estamos en un proceso, en una querella judicial sobre la que prefiero no comentar nada en estos momentos. Veremos qué es lo que ocurre. Pero estamos firmes y seguros en la defensa de Cuba y en la lucha frontal contra esta estrategia de crimen absoluto contra el pueblo cubano, contra 11 millones de personas inocentes por parte de verdaderos desalmados, gente sin ningún tipo de ética ni cultura, son absolutamente brutos y salvajes, que rinden pleitesía a un imperio criminal, como se ha demostrado a lo largo de la historia, culpable de millones de muertes en el mundo, que ha invadido países y, en el caso de Cuba, ha bloqueado un país durante muchísimos años. Y ahora tratan, en esta circunstancia de pandemia, bueno, pues de salirse con la suya, ¿no? No lo van a conseguir. El 15 de noviembre es la nueva fecha para tratar de derrocar al gobierno cubano. Hay convocadas marchas de la contrarrevolución. Detrás de todo esto está el dinero y la iniciativa y la coordinación del Departamento de Estado, de la CIA, del conjunto de las agencias de inteligencia de Estados Unidos y, por supuesto, porque ellos no son los que llevan a cabo estos actos, por supuesto, hay un grupo de personas que viven en Cuba y otras que viven en Miami y en otros lugares que lo apoyan o que lo van a intentar desarrollar. Cuba vive momentos absolutamente, yo diría, absolutamente difíciles en lo económico, con una inflación disparada, con una escasez de productos brutal, con pocos medicamentos, realmente una situación muy complicada, que es el producto de 243 sanciones en los últimos 4 años, más las leyes de bloqueo generales y una situación de pandemia que ha impedido, bueno, que el país ingrese prácticamente un solo dólar de turismo en casi 2 años, ¿no? Las consecuencias son, ya digo, la escasez absoluta y en estas circunstancias trata el gobierno de Estados Unidos, todos sus peones y la contrarrevolución, quienes apoyan al bloqueo, aunque no lo digan ni lo mencionen, y quieren acabar con la revolución cubana, que es, bueno, pues la única vía de soberanía que tiene el país y que ha demostrado a lo largo de los años que sus iniciativas, sus programas sociales benefician e impactan de una manera clarísima en las condiciones de vida de la población, ofreciendo garantías y mínimos de subsistencia a sectores de la población que en otros países con características similares de la región pues están totalmente desamparados, ¿no? Me gustaría comparar la situación del campesinado de Cuba, eh, personas residentes en las serranías de Cuba, con la que tienen los campesinos en Guatemala, ¿no? Por poner un ejemplo, o grandes sectores sociales en Cuba con lo que viven todas esas oleadas de miles de personas que deben emigrar de Honduras porque la situación económica pues les obliga a hacerlo. En estos momentos Cuba está pasando una situación absolutamente de calamidad económica, por lo que acabo de explicar, y tratan de aprovechar la situación. El día 11 de julio, bueno, pues hay unos fenómenos, unas protestas sociales en varios puntos del país. Es una situación que era absolutamente previsible. Creo que en ningún país del mundo habría aguantado las circunstancias de asfixia absoluta que somete el gobierno de Estados Unidos más la pandemia sin fenómenos de este tipo, pero que no dejaron de ser fenómenos minoritarios porque hay una gran mayoría de la población que puede estar disconforme, que es muy crítica indudablemente sobre
decisiones y políticas en el país, algunas no las entiende, otras, bueno, manifiesta sus críticas y sus propuestas de enmienda, pero no están dispuestos a perder la soberanía y a que las decisiones y los cambios se decidan en Cuba. El día 15 de noviembre, no sabemos lo que puede ocurrir, hay una serie de marchas que no han sido permitidas porque detrás de todo esto hay una estrategia de injerencia en el país, no estarían permitidas en ningún país del mundo, están financiadas con mucho dinero. Se publicaban hace unos días que en septiembre aprobaba otros 7 millones de dólares el gobierno de Estados Unidos para todo tipo de actividades contra, digamos, de cambio de régimen, contra la revolución cubana, contra la Constitución y la institucionalidad del país. Esto no se permitiría en ningún otro país y son entre 20 y 30 millones de dólares todos los años los que destina de manera pública abierta, más otros tantos o muchos más que destina de manera clandestina y sin pasar vamos a decir, por el escrutinio de la información pública, el gobierno de Estados Unidos para la injerencia y la intervención en los asuntos internos de Cuba. El día 15 de noviembre, que es cuando se abrirá Cuba a la actividad económica, al turismo, también a la actividad académica y escolar, bueno, pues esperemos que ocurra, que digamos que la fotografía sea una fotografía de tranquilidad, ojalá, y también de movilización de la mayoría del pueblo cubano que dice no a este tipo de shows y de montajes que solo sirven, bueno, pues para seguir la política de agresión y de injerencia de Estados Unidos.